Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Real News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Mucha atención con esto porque se ha dado a conocer que el dinero procedente del fondo creado en memoria de Diana, princesa de Gales, que durante años había sido destinado por Harry a Centevale, ya no está llegando a esa organización. El dinero correspondiente a la parte de Harry del fondo de Diana ha comenzado a ser dirigido a otra organización y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una organización dedicada a la conservación de elefantes en Botswana. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante porque Centevale no es una organización cualquiera para Harry, fue una de sus grandes iniciativas benéficas. La creó junto al príncipe Seiso de Lesoto en 2006, inspirados en el trabajo de sus respectivas madres y con el objetivo de ayudar a niños y a jóvenes afectados por la pobreza y por el VIH-Sida en el sur de África. Durante casi 2 décadas, Centevale estuvo estrechamente relacionada con la imagen pública de Harry, pero en 2025 llegó la ruptura. Harry dejó la organización y ahora, un año después, aparece esta nueva información sobre el destino del dinero de Diana. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Centevale dejó de recibir ese dinero? ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Y por qué Harry decidió que ahora fuera destinado a una organización de conservación de elefantes? Vamos a reconstruir toda la historia. Para entender la importancia de esta noticia hay que regresar a 1997. Después de la muerte de Diana, princesa de Gales, se creó el Diana Princess of Wales Memorial Fund. El fondo comenzó a funcionar poco después de la muerte de Diana y posteriormente dejó de recaudar fondos en el 2012. La Fundación Real asumió después el control legal del fondo para preservar los ingresos futuros, y esos ingresos no desaparecieron. El dinero que pudiera seguir llegando mediante legados, donaciones ocasionales, continuaría siendo destinado a organizaciones benéficas. Durante años el fondo estuvo asociado al legado humanitario de la princesa Diana de Gales, y después ocurrió algo importante. Cuando William y Harry tomaron caminos separados en el ámbito de sus actividades benéficas, acordaron dividir los futuros ingresos del fondo de su madre. En 2020 se estableció que cada hermano tendría capacidad para decidir el destino de su parte, y Harry pidió que su parte fuera directamente destinada a Centevale. Esto es muy, muy importantísimo, porque significa que no estamos hablando de que Harry hubiera tomado simplemente el dinero de una cuenta personal y decidió donarlo. Estamos hablando de la parte del fondo de la princesa Diana cuya destinación Harry podría solicitar. Y durante varios años esa parte terminó en Centevale. Centevale nació en el año 2006. Como ya les mencionaba, Harry fue uno de sus creadores. El nombre Centevale significa no me olvides, y el propio proyecto estaba profundamente relacionado con la experiencia de Harry en Lesoto y con el legado de Diana. La organización trabaja con niños y jóvenes vulnerables en el sur de África, especialmente en cuestiones relacionadas con el VIH-Sida, la salud mental, la educación y el apoyo comunitario. Por eso Centevale se convirtió durante años en una de las organizaciones más importantes asociadas públicamente con Harry. No era simplemente una donación ocasional. Harry estaba vinculado personalmente, era cofundador, era patrono y además había decidido que parte de ese dinero procedente del fondo de su madre fuera destinado precisamente allí. De acuerdo con las cuentas de la Fundación Real, desde 2020 Centevale recibió un total de aproximadamente 43.866 libras esterlinas procedentes del fondo de Diana, y el último pago que recibió fue de 16.743 libras en el año 2024. Hasta aquí todo parecía seguir la lógica que se había establecido en el 2020, pero después llegó 2025 y todo cambió. En 2025 explotó públicamente una disputa dentro de Centevale. Uno de los nombres centrales fue el de la presidenta de la organización, Sophie Chandauka. Hubo un conflicto entre la dirección, los trustees y Chandauka. Harry y el príncipe Seiso terminaron anunciando su salida como patronos, y junto con ellos se produjeron otras renuncias dentro de la estructura de la organización. El conflicto se volvió extraordinariamente público. Todos supimos de esto. Y esto fue precisamente uno de los aspectos que posteriormente analizó la Comisión Británica de la Caridad. La organización fue sometida a una investigación regulatoria
Y tenemos que ser muy precisos con los datos porque han circulado versiones en Internet que presentan las conclusiones como si el regulador hubiera demostrado que una de las partes era culpable de todas las acusaciones. Eso es lo que no ocurrió. La Comisión de la Caridad no encontró evidencia de cierto acoso generalizado o sistémico, pero sí señaló problemas de gobernanza y criticó que el conflicto se hubiera permitido desarrollar públicamente. Es decir, la situación interna de Centevale quedó seriamente dañada y Harry ya no estaba dentro. Y aquí es donde comienza el siguiente capítulo, porque Harry se fue de Centevale, pero la relación entre ambas partes no quedó simplemente en, pues nos separamos y cada quien por su lado, ¿no? La disputa continuó y en 2026 Centevale presentó una demanda por difamación contra Harry y Mark Dyer, antiguo trustee y colaborador cercano al príncipe. Centevale alegó que había existido una campaña mediática negativa que había perjudicado a la organización. Harry y Dyer están rechazando estas acusaciones, por supuesto, así que actualmente existe un conflicto legal abierto. Y eso es importante porque nos permite entender el contexto en el que aparece la noticia de los fondos de Diana. Porque primero tenemos Harry cofundando Centevale, Harry destinando a Centevale parte del dinero procedente del fondo de Diana, Harry abandonando Centevale en medio de una disputa, Centevale y Harry terminando enfrentados públicamente y posteriormente una demanda. Y ahora, para variar, el dinero del fondo de Diana deja de ir a Centevale. Aquí tenemos el dato concreto de cuándo cambió el destino del dinero, porque las cuentas más recientes muestran que en 2025 la parte del fondo de Diana correspondiente a Harry ya no fue destinada a Centevale. En su lugar, fueron 5.432 libras esterlinas a la Fundación Elephants Without Borders. La propia documentación indica que, de acuerdo con la solicitud del duque de Sussex, la mitad de los ingresos netos recibidos por el fondo de Diana desde el 2019 podría ser donada a una organización elegida por Harry. Y en 2025 la organización elegida fue la que les comentó de los elefantes, y esto es muy importante porque el titular Harry le quitó el dinero a Centevale puede resultar engañoso si no explicamos el mecanismo. Lo más preciso es decir, Harry cambió el destino de su parte de los ingresos del fondo de Diana. Y esa parte que anteriormente había sido destinada a Centevale ahora fue a otra organización. Que miren, yo aquí quiero hacer una pausa y no es por estar criticando dineros ajenos ni mucho menos, pero miren, aquí está la comparativa. Eran cerca de 43,000 y pico y el último pago que recibió Centevale era más de 16,000 libras. Entonces, la organización de los elefantes por pago anual recibió 5.432. Estamos hablando de que recibió una tercera parte de lo que se le daba a Centevale. Entonces, aquí la pregunta que muchos están haciendo y nos estamos haciendo es dónde está esas otras dos partes, porque completamos el pastel con tres. ¿Dónde están las otras dos partes de dinero? Porque Centevale demanda a Harry por algo, o sea, hay cosas que nosotros no sabemos y no vamos a saber hasta que se termine el proceso judicial, pero sí es importante que vayamos teniendo estas dudas porque pues no son 2 pesos, o sea, no estamos hablando de que son 10 libras o algo por el estilo, ¿no? Estamos hablando de cantidades grandes, entonces es importante que empecemos a ver dónde está el dinero y por qué fue esta demanda en realidad, porque ya sabemos que trae un trasfondo que tiene que ver con Meghan, pero sería bueno fijarnos en que si esto tiene que ver con el dinero. Ahora, esta organización dedicada a la conservación de la fauna africana es la que está recibiendo ahora el dinero de Diana. Trabaja con investigación, educación ambiental, conservación de recursos naturales, monitoreo de elefantes y colaboración en comunidades locales. Y aquí aparece otro detalle que probablemente va a llamar mucho la atención. El dinero del fondo de Diana se utilizó para colocar collares de seguimiento por satélite a 2 elefantes en el delta del Okavango, y esos 2 elefantes recibieron 2 nombres muy curiosos, Archie y Lily. Sí, los nombres de los hijos de Harry y Meghan, según la información publicada, los collares fueron elegidos en colores diferentes y los niños estuvieron involucrados en la elección. Harry tiene desde hace años una conexión muy particular con Botswana y con el delta de Okavango. Y esta organización también está dirigida por el doctor Mike Chase, quien conoce a Harry desde hace más de 2 décadas. El propio doctor Chase explicó que Harry tiene una fuerte pasión por el Okavango, Botswana, su gente y su fauna. Así que
Aunque el cambio pueda parecer sorprendente, tampoco aparece de la nada. Existe una relación previa entre Harry, Botswana y la conservación de elefantes. Ahora, en términos de estos fondos concretos, sí, actualmente ya no están destinados a Centevale, pero tampoco debemos decir Harry abandonó toda la ayuda humanitaria, eso tampoco sería correcto. Harry continúa participando en otras iniciativas benéficas, por ejemplo, en 2025 participó con Diana Award en una iniciativa relacionada con liderazgo juvenil e inversión en jóvenes. Esta asociación continúa contando con el apoyo tanto de William como de Harry y desarrolla programas de memoria anti, ya saben qué palabra no puedo ponerla, no puedo decirla, apoyo a jóvenes y reconocimiento a jóvenes que generan impacto social. Pero hay una diferencia importante porque esta organización es una organización distinta de Centevale y no debemos presentar automáticamente su actividad como si fuera la sustitución financiera directa de Centevale. La noticia concreta de hoy identifica a la Asociación de Elefantes como la organización que recibió el dinero de parte del fondo de Diana correspondiente a Harry en 2025. Ahora, durante años la historia era Diana, Harry, Centevale. Era casi una línea directa. Había Harry creado una organización vinculada a la memoria de su madre y había decidido que parte de los ingresos del fondo de Diana fueran destinados a ella. Ahora la línea es diferente. Diana, Harry, conservación de elefantes en Botswana. Y eso tiene un componente simbólico bastante potente porque Harry está trasladando parte del dinero asociado al legado de su madre hacia una causa que también está estrechamente relacionada con uno de los lugares más marcados por su vida personal, que es Botswana, el país con el que Harry tiene una relación de décadas, el lugar que ha mencionado repetidamente, es un lugar asociado a algunos de sus recuerdos personales y ahora también una causa relacionada con la protección de elefantes. También cabe aclarar que Centevale no desapareció después de la salida de Harry, la organización continúa funcionando. En 2025 se concluyó la investigación por parte de la Asociación de Caridad y señaló que existían acciones que la organización debía implementar para mejorar sus aspectos de gobernanza. Y hasta ahí todo bien. Y en 2026 Centevale anunció nuevos trusts y dijo haber completado las acciones requeridas por el regulador. Por lo tanto, sería incorrecto decir Harry dejó Centevale y la organización desapareció. Pues no, honestamente no. O sea, Centevale continúa. Lo que cambió fue la relación de Harry con ella. Y ahora también ha cambiado el destino del flujo concreto del dinero procedente del fondo de Diana. Ahora, también como les dije hace ratito, hay que pensar, hay que hacernos espacio porque hay una cifra que yo sí quiero que se acuerden, 43.866 libras, ese es el total que Centevale recibió del fondo de Diana desde el año 2020 y el último pago fue de 16.743 libras en 2024. Después, 5.432 libras en 2025 fueron destinadas a la Asociación de Elefantes. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas dentro del universo de la filantropía. Pero la importancia de esa historia no está solamente en cuánto dinero es, está en de dónde viene el dinero y qué representa, porque estamos hablando del fondo creado en memoria de la princesa Diana de Gales y de una organización que Harry creó precisamente inspirándose en el legado de su madre. Por eso el cambio resulta simbólicamente mucho más importante que la cifra. Hay una pregunta que yo quiero hacerles. ¿Estamos ante una nueva etapa benéfica de Harry? Aquí yo creo que tenemos esta pregunta interesante porque durante muchos años Harry tuvo una especie de identidad benéfica bastante definida. Centevale, Invictus Games, conservación, salud mental, veteranos y posteriormente distintas iniciativas vinculadas a su vida en Estados Unidos. Pero después de la salida de la familia real y de los problemas con algunas organizaciones, la pregunta es, ¿Harry está intentando construir una nueva identidad filantrópica? No necesariamente alrededor de una sola gran organización, sino alrededor de proyectos que él puede elegir personalmente. Y el caso del Fondo de Diana es interesante porque precisamente muestra esa libertad. En 2020 su elección era Centevale y en 2025 ya fue la Asociación de Elefantes. Y miren, viéndolo de esta manera, no hay que pensar en que Harry salió de la familia real, no hay que pensar en todas las entrevistas, los documentales, en el libro, en todas las cosas que ha dicho, malas, negativas de su familia. No hay que pensar en eso, por favor, concéntrense en esta parte. El dinero procedente del fondo de Diana ayudó a financiar los collares de seguimiento de dos elefantes y esos elefantes fueron llamados Archie y Lily. Es decir, el legado de Diana termina conectando indirectamente con los nietos de Diana. Abuela, hijo, nietos,
y elefantes en Botswana. La organización explica que la intención era que los niños pudieran seguir el movimiento de los animales y mantener una conexión con la conservación. Es un detalle que probablemente va a generar muchísima conversación. Si me lo dicen a mí desde mi muy sincero punto de vista, sin tocar temas de Megan ni nada por el estilo, esto me parece algo muy bonito. Se me hace una cosa súper padre que hayan incluido a los niños en esto, que los niños estén pendientes, que ellos puedan saber dónde están, que puedan visitarlos. Saben, creo que es algo bueno para ellos empezar con temas de filantropía desde ahorita. No quiero hablar de lo demás porque ya saben que nos vamos a extender muchísimo. No quiero tocar temas de la mamá de los niños ni nada por el estilo. Quiero enfocarme en esto. Esto está bonito, esto está padre, esto es algo que es un buen detalle, pero lo que importa o lo que debe de importarle a las demás personas que son parte de estas organizaciones es la diferencia económica. Es por qué tan poco y luego en otros lados tanto. O sea, ¿a qué se debe la variación de dinero? Y si se va para otro lado, ¿hacia dónde se va? Creo que eso se va a dar a conocer cuando termine el caso judicial con Centevale. No creo que se lo queden guardado. Ahora, también es bueno que señalemos que esto fue una decisión personal de Harry. Eh, guiño, no podemos afirmar que lo hizo para castigar a Centevale, porque él sería incapaz de hacer algo así por venganza. Tampoco podemos afirmar que el cambio está relacionado directamente con la disputa que tiene con Centevale. Tampoco tenemos una declaración de Harry que lo confirme, ¿verdad? O sea, no creo que nos pase por la cabeza que esa sea la razón por la que él quitó los fondos de Centevale. Siento yo como que no va por ahí la cosa. O sea, él sería incapaz. Lo que sí podemos establecer en una cronología bien es que Harry y Centevale entran en conflicto. Harry abandona la organización, la relación continúa deteriorándose, Centevale termina llevando el conflicto a los tribunales y mientras tanto el dinero de la parte de Harry del fondo de Diana cambia de destinatario. Eso sí está documentado y la coincidencia temporal es como mínimo pues llamativa, ¿no? A lo mejor es una coincidencia, puede ser que sí sea coincidencia. Puede ser que uno lo esté viendo mal y realmente sea una mera coincidencia, ¿ok? Guiño, guiño. Ahora, bueno, yo tengo unas preguntas aquí para finalizar. ¿Será esta organización de elefantes solamente el nuevo destino del dinero o estamos viendo el comienzo de una nueva etapa de Harry alrededor de Botswana y de la conservación? Ya lo veremos, pero una cosa sí parece clara, el capítulo de Harry y de Centevale ha cambiado definitivamente de rumbo. Y esta vez no estamos hablando solamente de declaraciones, de rumores o de titulares, estamos hablando de documentos financieros y eso cambia completamente el guión de la historia. Pero bueno, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen ustedes que Harry lo hizo solamente por querer cambiar y mejorar otra asociación diferente a Centevale o lo hizo a propósito? Los leo en los comentarios. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Royal News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.